Cordial saludo, mi nombre es Diana Marcela Ramírez. Hoy en Fundamentos Químicos y Biológicos vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Antes de iniciar con el tema, quisiera explicarles a grandes rasgos lo que es un átomo. El átomo es una unidad básica en un elemento. El átomo está compuesto por unas partículas. Estas partículas son llamadas neutrones, que son de carga neutra, los protones de carga positiva y los electrones de carga negativa. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones y estos en la última capa se deben complementar con 8 electrones. Para que esto se cumpla, los átomos se entrelazan con otros para formar una estructura que se llama molécula. La molécula son estructuras de varios átomos que se entrelazan fuertemente. Entonces, ya sabiendo cómo se forma una molécula, podemos ver cuáles son las biomoléculas orgánicas. Entonces, biomoléculas se llaman así porque son indispensables para los seres vivos. Esta es la célula. Entonces, las biomoléculas orgánicas están presentes en la célula. La célula compone todos los organismos y tejidos de los seres vivos. Las células están compuestas por 4 biomoléculas importantes. Entonces, las biomoléculas están compuestas por elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Pero principalmente está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Esas son las que siempre se encuentran en las biomoléculas orgánicas. Vamos a empezar con los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos pueden ser llamados simples o complejos dependiendo de su estructura química. Entonces, los carbohidratos simples se incluyen en los azúcares que se encuentran naturalmente en productos como las frutas, los vegetales, la leche y sus derivados. Los carbohidratos complejos se incluyen como en los panes, los cereales, los vegetales ricos en fécula y las legumbres. Vamos a ver cómo se clasifican. Entonces, están los monosacáridos, que están compuestos por una sola molécula. Aquí se encuentra la glucosa, que es importante fuente de energía para las células. Estas se encuentran en la sangre. Y la fructosa es una molécula de almacenamiento de energía. Estas se encuentran en las frutas y la miel. Están los disacáridos. Los disacáridos son 2 monosacáridos enlazados. Por ejemplo, está la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la sacarosa, que es el azúcar común. Por último están los polisacáridos, que son la unión de muchos monosacáridos, 3 o más. Entre esos entonces está el almidón, que sirve como almacenamiento de energía y se encuentra como por ejemplo en la papa. El glucógeno sirve de almacenamiento de energía en los animales, principalmente en los músculos y en el hígado. Y la celulosa es un material estructural en plantas. Constituye a las membranas de las células de hongos y de los vegetales. ¿Cuáles son las funciones? Entonces, son principal fuente de energía. Permiten que el organismo realice funciones físicas y orgánicas. Entonces, también sirven de reserva de energía en el organismo. También ayudan en el metabolismo de grasas e impiden la oxidación de las proteínas. Entonces, más adelante vamos a ver la importancia de grasas y proteínas en la célula. ¿Cuáles son las características? Entonces, las características es que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son sólidas, blancos, cristalinas. Tienen sabor dulce, excepto el pan y las pastas. Son hidrofílicos. Hidrofílicos quiere decir que son solubles en agua, que tienen afinidad con el agua. Vamos a ver ahora los lípidos.
Los lípidos constituyen energía de reserva y forman la membrana de la célula. Entonces, estas se clasifican según su función. Entonces, la función energética sirve para la reserva energética en los animales. Se localiza en el tejido adiposo, por ejemplo, los triglicéridos. Y en las plantas se forma la cera para la protección de las hojas. Los adipocitos son células adiposas. Estas están en el tejido adiposo. El tejido adiposo está debajo de la última capa de la piel. Y aquí se ve las hojas con la cera. Esta cera es protectora para las plantas. En cuanto a la función estructural, entonces, se conforman las membranas de la célula, como por ejemplo los fosfolípidos. Aquí en los fosfolípidos hay una cabeza polar hidrofílica. Hidrofílica quiere decir que tiene afinidad con el agua. Y aquí se ven unas colas de ácido graso que son hidrofóbicas. Entonces, las cabezas polares de los lípidos son con el fin de dar fluidez y resistencia a las membranas de la célula. Aquí está también la función hormonal. Entonces, en la función hormonal, el componente común de las membranas de las células eucariotas son el colesterol. Entonces, aquí se almacena el colesterol. Aquí está el colesterol. Esta es la estructura de los fosfolípidos. El colesterol es precursor en hormonas sexuales humanas, como por ejemplo la testosterona. La testosterona es una hormona masculina. La testosterona se forma en testículos y suprarrenal en los hombres. En las mujeres también se produce testosterona, pero en más baja cantidad. La testosterona en las mujeres se produce en la suprarrenal y los ovarios. Las características, entonces, son biomoléculas compuestas por ácido graso y un alcohol. Tienen cadenas grandes de átomos de carbono e hidrógeno. Se encuentran en estadio sólido o líquido. Además, no son solubles en agua, entonces son hidrofóbicas. Solo se pueden disolver en sustancias como el éter y el alcohol. Estos disolventes son llamados disolventes orgánicos. Ahora, bueno, vamos a hablar sobre las proteínas. Entonces, las proteínas son moléculas abundantes en la célula, formadas por grandes cadenas de aminoácidos llamados polipéptidos, que se combinan para formar diferentes proteínas. Entonces, aquí vamos a ver una cadena de aminoácidos. Las proteínas son parte constituyente de uñas, pelo, seda, telarañas y hueso. ¿Sí? Entonces, se clasifican los péptidos. Las proteínas estructurales se encuentran en el cuerpo o la estructura de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, en el pelo y en la seda, que está el gusano de seda. Los polipéptidos, entonces estas son proteínas hormonales. Estas son las encargadas de regular algunas funciones de los seres vivos, como por ejemplo la insulina. La insulina es producida por el páncreas. Ese es el páncreas. Hay proteínas de transporte, como por ejemplo la hemoglobina, que es la encargada de transportar oxígeno de los pulmones a las células. Las proteínas de defensa, que son las que atacan los microorganismos en los vertebrados, por ejemplo los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos componen el sistema inmunológico. Las proteínas enzimáticas, que aceleran las reacciones químicas en los organismos, como por ejemplo la saliva. ¿Cuáles son sus características? Entonces son biomoléculas que están compuestas por carbono, por hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno es esencial para el crecimiento. Ayudan a transportar determinados gases, como por ejemplo el oxígeno y el dióxido de carbono. Bueno, ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Entonces, los ácidos nucleicos
constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Eso es una cadena de ácidos nucleicos. Entonces, están los nucleótidos individuales, los cuales son llamados trifosfato. Es la principal molécula portadora de energía a corto plazo en las células. Y los monofosfato son mensajeros intercelulares reaccionados a estímulos internos y externos de la célula. Están los polímeros. Los polímeros son cadenas largas de nucleótidos. Está el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. El ADN se encarga de la información y funcionamiento de la célula, de células madres a células hijas, formada por dos cadenas de polinucleótido, y estas contienen la información genética. El ácido ribonucleico, que es el ARN, entonces sintetiza las proteínas. Es el intermediario de interpretar el ADN y está formado por una sola cadena. Entonces aquí se ve la diferencia entre una cadena ARN y una cadena ADN. Entonces la cadena ADN tiene forma como de una escalera en caracol con dos barras a los lados. Esa es la característica. El ADN es el material genético de los seres vivos y el ARN es el material genético de algunos virus, pero como ya he dicho anteriormente, también sirve de intermediario para poder interpretar el ADN. ¿Cuáles son las características? Entonces, controla la mayoría de actividades que realiza la célula, transmite las características genéticas de los seres vivos de padres a hijos y está formado dentro de una célula por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo. Esas son las características. Esta es la bibliografía, eso es donde es mis lecturas para la información. Espero les haya gustado y muchas gracias.